Hola, bienvenidos a su análisis de la síntesis informativa de El Reportero. Aquí les presentamos las opiniones, artículos y trascendidos más relevantes de México. ¿Listos para una buena dosis de información? ¡Arrancamos! Y antes de comenzar, recuerden que pueden recibir este análisis directo en su WhatsApp. Solo manden un mensaje al 449-224-2551 y los daremos de alta. Hoy tenemos un panorama complejo, con temas que van desde la tensión en la frontera norte hasta la incertidumbre en el sector energético. Empecemos por la frontera norte. Estados Unidos amenaza con imponer aranceles del 25% México y Canadá, si no se frena el tráfico de fentanilo. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este sábado como fecha límite. Lo curioso es que Leavitt reconoció la cooperación histórica con México en materia de seguridad fronteriza. Entonces, ¿qué hay detrás de esta amenaza? ¿Es realmente solo el fentanilo o hay otros intereses en juego? Y mientras tanto, México ya cedió a algunas exigencias migratorias de Trump, incluyendo deportaciones y el despliegue de Guardia Nacional en la frontera sur. El New York Times incluso reportó deportaciones en aviones con desperfectos mecánicos. Claro, esto pone al gobierno mexicano en una situación complicada. Ceder puede interpretarse como debilidad, pero resistirse podría tener consecuencias económicas graves, sobre todo para ciertas industrias. Pensemos en la industria automotriz, por ejemplo. Exacto. Mary Barra, presidenta de General Motors, confía en la capacidad de negociación de la presidenta Sheinbaum. Pero GM ya está tomando medidas para minimizar el impacto de posibles aranceles. Es lógico. México es clave para la producción automotriz de GM, y los aranceles podrían afectar su rentabilidad. Si en el accidente podría interpretarse como una señal de confianza, el tipo de cambio del dólar se mantiene estable. Sí, es interesante. Podría interpretarse como una señal de confianza en la economía mexicana, o simplemente como una respuesta a la incertidumbre global. Habrá que observar cómo evoluciona en los próximos días. Cambiando de tema. La reforma judicial sigue dando de qué hablar. La Suprema Corte de Justicia se deslindó del proceso de selección de jueces, calificándolo de atropello constitucional. La Suprema Corte criticó la falta de transparencia en la elección de magistrados y ministros. Este rechazo al proceso de selección pone en duda la legitimidad de los nuevos jueces y nos hace preguntarnos qué impacto tendrá en la implementación de la reforma. Mientras tanto, el Senado avanza con la insaculación, es decir, el sorteo de los aspirantes a jueces, tras un ensayo a puerta cerrada. El Senado parece decidido a seguir adelante con la reforma a pesar de las críticas, pero realmente un sorteo garantiza la elección de los mejores perfiles. La ministra Margarita Ríos Farjat, en su columna La vida triste, propone cambios a la reforma, criticando la falta de enfoque en méritos técnicos. Ríos Farjat propone una política que escucha y suma, buscando un equilibrio entre la transparencia y la selección de perfiles idóneos. ¿Estará el Senado dispuesto a escucharle e incorporar sus ideas? Pasemos ahora a la incertidumbre en el sector energético. Se presentarán las nuevas leyes del sector, que mantienen reglas de despacho basadas en costos y confiabilidad. Esta es una noticia importante. La incertidumbre regulatoria ha frenado la inversión en energía en México. Mantener reglas claras basadas en costos y confiabilidad podría traer la inversión que necesita el país. Pero la pregunta es si será suficiente. La CFE tendrá que invertir para mantener el 54% de la generación de energía, una meta que según expertos será difícil de alcanzar. Exacto. Se estima que México necesitará 21 gigawatts adicionales de capacidad en los próximos 6 años, de los cuales 11.34 gigawatts le corresponderían a la CFE. El problema es que su ritmo actual de construcción es de solo 0.53 gigawatts por año. Esto pone en riesgo el Plan México, la estrategia del gobierno para atraer inversiones aprovechando el nearshoring. Si la CFE no puede cumplir con su parte, la falta de energía eléctrica confiable podría desincentivar la inversión extranjera. Sin duda, es un punto crítico que el gobierno debe atender. Si no se garantiza el suministro de energía, ¿el Plan México podría fracasar? Ahora, hablemos de la economía. Grupo Financiero Banorte reportó resultados sólidos, con crecimiento en las carteras de crédito y bajo índice de morosidad. Estas son buenas noticias. El buen desempeño de Banorte indica que hay confianza en mercado. Es una señal de que empresas y familias están dispuestas a invertir y consumir. Por otro lado, Banamex se separa de Citi y se prepara para una OPI o una venta directa, con Manuel Romo a la cabeza. Esta es una operación importante. Banamex es una institución con una larga historia, y su futuro es de gran interés para el mercado. La pregunta es, ¿quién será el comprador? ¿Y qué implicaciones tendrá esta venta para el sistema bancario mexicano? A pesar de la separación, Banamex se mantiene como una de las instituciones financieras más importantes del país. Claro, su base de clientes y su red de sucursales son sólidas. Su futuro dependerá en gran medida de la estrategia que defina su nuevo dueño. Y mientras Banorte celebra,
Pemex enfrenta una deuda creciente con proveedores y una caída histórica en la producción de petróleo. Según Luis Carriles, en su columna Pemex genera desconfianza. Pemex sigue siendo el talón de Aquiles de la economía mexicana. La deuda y la baja producción lastran las finanzas públicas. La pregunta es, ¿qué medidas tomará el gobierno para rescatar a Pemex? ¿Y habrá cambios en la estrategia energética del país? La violencia e inseguridad siguen siendo un problema grave en México. En Sinaloa, las protestas ciudadanas exigen la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moyaya ante la creciente violencia. Es una situación lamentable. La violencia ha alcanzado niveles alarmantes en Sinaloa y la población exige respuestas al gobierno. El asesinato de 2 niños detonó las manifestaciones, que incluyeron vandalismo en oficinas gubernamentales. Rafael Cardona, en su columna Sinaloa, la aviación sin límites, critica la gestión de Rocha Moya y su relación con el narcotráfico. Es una situación que nos lleva a preguntarnos, ¿podrá Rocha Moya recuperar el control y contener la violencia en Sinaloa? ¿Qué futuro le espera al Estado si la situación no cambia? Y en Tabasco, la violencia también azota el Estado, con masacres en bares y una lucha de poder entre el actual gobernador Javier May y el exgobernador Adán Augusto López. En su columna Tabasco, el infierno verde. Un columnista describe la situación como un infierno verde, donde la violencia impera y la impunidad es la norma. Se culpa a Adán Augusto de ser el principal generador de violencia en Tabasco, mientras que él se mantiene indiferente a las acusaciones. Es una acusación grave que debe ser investigada a fondo. La pregunta es, ¿tendrá consecuencias para Adán Augusto? ¿Y qué papel jugarán las autoridades federales en este caso? Y mientras la violencia se intensifica en algunos estados, hay otros temas relevantes que también merecen nuestra atención. Por ejemplo, el ISSSTE está implementando el aborto seguro en los estados donde está despenalizado. Sí, esto es un paso importante para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres. Martí Batres, el director del ISSSTE, informó que se autorizó la práctica en clínicas y hospitales de los estados donde ya se despenalizó. Este acuerdo para la interrupción legal del embarazo, IE, entró en vigor el pasado 24 de enero y establece que se realizará a petición de la usuaria. Esto incluye a derechohabientes y no derechohabientes del instituto e incluso a menores de edad. Es un gran paso para garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de manera segura y legal. Sin embargo, también hay desafíos, por ejemplo, capacitar al personal de salud para brindar un servicio sensible y garantizar el acceso al procedimiento. Y también está el tema de la objeción de conciencia del personal médico, especialmente en hospitales con pocos ginecólogos. Es un tema complejo que requiere un enfoque integral. Se debe garantizar el derecho de las mujeres al mismo tiempo que se respeta la libertad de conciencia del personal médico. Cambiando de tema, Julio Patán, en su columna La 4T es invencible, argumenta que el gobierno utiliza escándalos para desviar la atención de problemas graves, menciona el caso de Rubén Rocha en Sinaloa y la foto con Ricardo Monreal en medio de las protestas por el asesinato de los niños. El argumento de Patán nos invita a reflexionar sobre cómo se maneja la información. Es cierto que el gobierno utiliza escándalos para distraer, y si es así, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en este juego? Y hablando de escándalos, el caso de Segalmex sigue dando de qué hablar. Campesinos de Durango exigen el pago de 190 millones de pesos por la venta de 15,000 toneladas de frijol y 6,000 de maíz. Es otro ejemplo de la corrupción que ha afectado a Segalmex. A pesar del cambio de director, los problemas persisten. Que se llegará al fondo de este asunto, se recuperarán los recursos y sobre todo se hará justicia para los campesinos afectados. Mientras tanto, en el ámbito internacional, la startup china DeepSeek ha revolucionado el mercado de inteligencia artificial con su nueva app que ha superado a ChatGPT en descargas y popularidad. Es un hito en el desarrollo de la inteligencia artificial. DeepSeek ha demostrado que es posible crear un sistema de IA más eficiente y accesible que los modelos existentes. ¿Qué implicaciones tendrá esta revolución para el futuro de la tecnología? ¿Cómo impactará en la economía y la sociedad? Es difícil predecirlo con certeza, pero sin duda habrá un nuevo capítulo en la historia de la inteligencia artificial. En México, desafortunadamente, estamos rezagados en desarrollo tecnológico e inteligencia artificial. Es una realidad que debemos afrontar. La inversión en ciencia y tecnología es fundamental para el desarrollo del país. Si no nos ponemos al día, corremos el riesgo de quedarnos atrás en la carrera global. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Y hablando de rezagos, Pemex sigue generando desconfianza en el mercado. La deuda con proveedores es un problema grave, y la caída en la producción de petróleo es alarmante. Luis Carriles, en su columna Pemex genera desconfianza, señala que la situación de la petrolera es preocupante. Es un problema que se arrastra desde hace años. La pregunta es, ¿tiene futuro Pemex? ¿Qué medidas se deben tomar para rescatarla? ¿Es viable la estrategia energética del gobierno? Y mientras Pemex se hunde Banorte, reporta un crecimiento del 25% en su cartera de crédito automotriz.
Es una muestra de que algunos sectores de la economía mexicana siguen mostrando dinamismo. El crecimiento del crédito automotriz indica que hay confianza en el mercado y que las familias están dispuestas a invertir. En el ámbito político, la elección de nuevos jueces sigue generando polémica. El proceso ha sido criticado por su falta de transparencia y por la posibilidad de manipulación. Alejo Sánchez Cano, en su columna Fracaso y farsa en la elección de juzgadores, denuncia las irregularidades en el proceso. La elección de jueces es un tema fundamental para el Estado de Derecho. Necesitamos jueces imparciales y competentes. La pregunta es, ¿se logrará una reforma judicial que fortalezca el Estado de Derecho en México? ¿Qué papel jugarán los nuevos jueces? Y mientras se debate la reforma judicial, la violencia en Culiacán ha provocado protestas masivas que exigen la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya. Rafael Cardona, en su columna Sinaloa, la aviación sin límites, critica la gestión del gobernador y su relación con los grupos del narcotráfico. La pregunta es, ¿podrá Rocha Moya contener la violencia en Sinaloa? ¿Qué futuro le espera al Estado? Y en Tabasco la violencia se intensifica en medio de una lucha de poder entre el actual gobernador Javier May y el exgobernador Adán Augusto López. Un columnista describe la situación en Tabasco como un infierno verde, donde la violencia impera y la impunidad es la norma. Es una situación crítica que requiere atención urgente. La pregunta es, ¿quién está detrás de la violencia en Tabasco? ¿Y qué medidas se deben tomar para pacificar el Estado? Y mientras la violencia se apodera de algunos estados, la Ciudad de México se prepara para ser la ciudad más videovigilada del continente. Clara Brugada anunció la instalación de 40.800 nuevas cámaras. Es una medida que sin duda genera debate. Por un lado, se ve como una herramienta para combatir la delincuencia, pero por otro lado está la preocupación por la privacidad de los ciudadanos. ¿Es realmente la videovigilancia la solución a la inseguridad? ¿Qué riesgos implica para la vida diaria de los ciudadanos? En el ámbito económico, la incertidumbre sobre la política fiscal de Estados Unidos genera preocupación en México. La posibilidad de aranceles a las exportaciones mexicanas podría tener un impacto negativo en la economía. Julio Brito, en su columna Tamaño de GM en México, depende del acuerdo con EU, analiza la situación y advierte sobre los riesgos. Claro, la sombra de los aranceles siempre está presente. Depender demasiado de un solo socio comercial como Estados Unidos nos hace vulnerables. ¿Qué medidas podría tomar el gobierno mexicano para proteger la economía? ¿Sería viable un nuevo acuerdo con la administración Trump? Y mientras la incertidumbre económica crece, Banamex se prepara para su renacimiento como una entidad independiente de Citimarco Ares. Mares, en su columna Banamex Renacimiento y Venta Inminente, describe la operación y analiza las perspectivas para el futuro de Banamex. Es un proceso que habrá que seguir con atención. Banamex es una institución financiera clave en México. ¿Será exitoso este renacimiento? ¿Qué papel jugará en el sistema financiero mexicano? ¿Logrará mantener su posición e influencia? En el ámbito social, la CNDH ha sido criticada por su falta de independencia y por su silencio ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno Alberto Aguirre en su columna Daños Colaterales. Cuestiona el papel de la CNDH y denuncia la falta de atención a los derechos humanos. La CNDH debería ser un organismo autónomo garante de los derechos de los ciudadanos, pero ha sido acusada de ser sumisa al Poder Ejecutivo. Está la CNDH cumpliendo con su mandato. ¿Qué medidas se deben tomar para garantizar la defensa de los derechos humanos en México? Y mientras la CNDH guarda silencio, el ISSSTE implementa el aborto seguro en los estados donde está despenalizado. Es un paso importante para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, pero surgen preguntas importantes. ¿Se respetará en la práctica el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo? ¿Qué papel jugará la sociedad civil en la defensa de este derecho? Y con esto, llegamos al final de su análisis informativo. Ha sido una semana llena de acontecimientos importantes y complejos, la tensión en la frontera, la incertidumbre económica, la violencia en algunos estados, los avances en materia de derechos reproductivos, la polémica en torno a la inteligencia artificial. Sin duda quedan muchas preguntas en el aire. ¿Cómo evolucionarán estos temas en las próximas semanas? ¿Qué decisiones se tomarán? Y sobre todo, ¿qué impacto tendrán en la vida de los mexicanos? Los invitamos a reflexionar sobre estas preguntas y a seguir informados. Gracias por acompañarnos en este análisis informativo. Hasta la próxima.